Hoy vamos a meternos de lleno en un ensayo que de verdad conmueve, de Fernando Pequeño Ragone, a propósito de los 50 años del golpe militar de 1976 en Argentina. Pero ojo, esto no es un simple repaso de historia. Es una reflexión muy profunda sobre cómo la memoria se nos mete en el cuerpo y por qué defenderla es tan, pero tan clave en estos días. Arranquemos. El autor nos recibe con esta frase que es, bueno, es el corazón de todo el texto. La memoria, nos dice, no es una idea flotando en el aire. Para nada. Es algo que se siente, que pesa, que vive en la piel. Quédense con esta idea, porque es la clave para entender todo lo que sigue. Y lo interesante es que la historia no arranca con una acecha patria o un dato duro. No. Empieza con algo mucho más cercano, más íntimo. Un reencuentro casual con una vieja compañera del colegio, Gabriela. Y es ese momento, ese pequeño chispazo personal, el que detona toda la reflexión, transformando un recuerdo lejano en algo vivo, presente. Y acá es cuando entendemos todo, el porqué de esa intensidad. El ensayo está escrito, digamos, desde la herida, en primera persona. La mirada del autor no es la de un historiador que ve las cosas desde lejos, es la de alguien que carga, literalmente, con el peso y las marcas de esa memoria en su propio cuerpo. Bueno, ahora vayamos al lugar donde ocurre la acción, una escuela secundaria rural allá en Las Palmas, en Salta. La ceremonia que se hizo ahí fue pensada para ser muchísimo más que el típico homenaje formal. Fue concebida como un dispositivo para pensar, para actuar. El autor lo llama un dispositivo de memoria activa. Suena un poco técnico, pero ¿qué quiere decir en el fondo? Significa ir en contra de esos homenajes vacíos, de los que son solo para la foto. En vez de un acto pasivo, se crea un espacio para el debate, para la crítica, un lugar que conecta de frente el pasado con los problemas que tenemos hoy. Y acá ocurre algo, potentísimo. El autor lo llama pedagogía de la insurrección. En medio del acto, una profesora pone el audio real, el original, del primer comunicado de la Junta Militar. De repente, la dictadura deja de ser un párrafo en un libro y tiene sonido. Esa amenaza abstracta se vuelve algo que se te mete por los oídos, algo palpable, incluso para los chicos que no vivieron esa época. El ensayo se detiene mucho en cómo las cosas, los objetos más simples, se pueden cargar de un significado enorme. Y en esta ceremonia, el autor resalta dos símbolos que se convierten en herramientas superpoderosas de memoria y también de resistencia. Y miren, este mural es un ejemplo brillante de eso. Nada acá está puesto porque sí. El algarrobo no es un simple arbolito decorativo, es el lugar del trauma. Las raíces que son rostros le dan una vuelta de tuerca a la idea de ausencia. Los desaparecidos no faltan, son el sostén. La gente que marcha en el tronco es la lucha de todos. Y la cara de Ragone en una bandera lo pone en un lugar de legado activo, no de víctima pasiva. Y todo esto nos lleva a la idea central del ensayo, que es una idea de verdad muy poderosa. El autor sostiene que el archivo más resistente, el que de verdad perdura, no está guardado en papeles o en monumentos de piedra. Está en la carne, en el cuerpo humano. Este concepto, la memoria corporizada, básicamente nos dice que somos como archivos andantes. La historia no es algo que se va a leer a una biblioteca. Es algo que está escrito en nuestras familias, en las luchas de nuestros barrios, hasta en nuestros gestos. La llevamos puesta. Y para que esto no quede en el aire, el autor da ejemplos muy concretos. Habla de políticos de la zona, como la concejala Cori Mayo y el diputado Jorge. Y nos dice, ojo, ellos no son solo funcionarios. Sus apellidos, sus historias personales encarnan esa lucha. Son, como él mismo dice, memorias que caminan, puentes vivos que conectan las peleas de antes con la política de hoy. El autor incluso hace una comparación histórica fascinante. Conecta la figura de su abuelo, Miguel Ragone, con el prócer del siglo XIX, Martín Miguel de Güemes. Y aunque los separan casi 200 años, argumenta que, en el fondo, los dos se enfrentaron al mismo tipo de poder por defender a los más vulnerables. Es como un eco, ¿no? Un conflicto que sigue resonando en la historia de Salta. Todo esto nos lleva a una pregunta que es clave en el ensayo. ¿Sirve cualquier acto de recuerdo? ¿O hay algunos que, en lugar de recordar, lo que hacen es vaciar la memoria de su sentido político? Aquí se ve clarísima la diferencia que hace el autor.
De un lado está la memoria genuina, la que interpela, la que te incomoda y te obliga a tomar partido. Y del otro, la memoria decorativa, la del protocolo, la que busca limpiar el pasado para que no moleste mucho en el presente. A este proceso el autor lo llama vaciamiento. Y esta crítica no es solo teórica, ¿eh? El autor apunta con nombre y apellido a la ceremonia oficial que organizó la municipalidad y dice que es el ejemplo perfecto de este vaciamiento de la memoria. Y da pruebas muy concretas. Los murales de Ragone, en la plaza del pueblo, totalmente abandonados. El acto oficial, que lo movieron de un lugar con un peso simbólico enorme a otro que era simplemente más conveniente. Y lo que él considera un desastre, la invitación a su propia familia por un mensajito de WhatsApp, solo 6 horas antes. Para él, todo esto no es un descuido, es un maltrato que convierte la memoria en un trámite sin alma. Entonces, frente a este vaciamiento, ¿cuál es el antídoto? Según el autor, la respuesta está justamente en lo que hizo la escuela: transformar el recuerdo en una herramienta bien activa para usarla en el presente. Esta frase del director de la escuela lo resume a la perfección. Ponerle el nombre de Ragone a un salón no es colgar un cuadro, es asumir un programa, un compromiso. Es decir, todos los días vamos a tener que preguntarnos qué significa este nombre y qué hacemos con su legado. Y esta es la conclusión final y la más importante. Recordar de forma activa no es un ejercicio de nostalgia, es un deber cívico y uno muy urgente. Como bien dice el autor, en un mundo donde las democracias se ven amenazadas, la memoria se convierte en una herramienta indispensable de resistencia, aquí y ahora. El ensayo nos deja con esta pregunta, sonando en la cabeza, no para darnos una respuesta fácil, sino para invitarnos a pensar. Si la memoria de verdad es una herramienta, la responsabilidad de lo que construimos con ella, hoy, en nuestro presente, es de cada una y cada uno.